Bienvenidos, hola, muy buenos días a todos, todas. Los que nos visitan por primera vez, los que nos visitan por un poquito más de primeras veces. Más que palabras, vamos a ver. Vamos a entrar directamente al grano. Cuando yo asistía a lo que comúnmente los domingos llamábamos la misa, ¿vale? Soy colombiano, obviamente vengo de Colombia. Entonces, yo con mis padres esa era la típica, ¿no? De los domingos. Vámonos, ¿a dónde? A misa. Todos los colombianos sabemos eso, ¿no? Y hay una de las cosas que recitábamos, una oración que recitábamos, y que ahora que soy lo que yo he denominado usuario de la Biblia, ¿verdad? ¿Quiénes de aquí somos usuarios de la Biblia? Amén. Ahora que soy usuario de la Biblia ya lo veo de una manera un poco diferente, ¿vale? Y hoy quiero tocar un poco el libro de Lucas en el capítulo 11, ¿vale? Vamos a ir poco a poco y ¿dónde está el cursor? Vale. Y oramos para que sea lo que solamente el Señor quiera. Gracias, Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Dice el versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Creo que todos aquí lo hemos leído más de una vez y también lo hemos repetido. Yo lo he repetido un montón de veces antes de convertirme, ¿verdad? Sabemos que Jesús se retiraba a tener ¿qué? Tiempos de oración. Tenemos algunos fragmentos de sus oraciones registradas en la Biblia, pero lo que me llama la atención aquí es eso, que uno de sus discípulos tiene una sana curiosidad sobre cómo Jesús tiene esos tiempos de oración. Y la respuesta de Jesús fue bastante rápida, ¿no? ¿Qué fue lo que le respondió? Versículo 2, y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo primero que quiero resaltar, ¿vale? Ya sabéis más o menos cómo son las predicaciones mías. Me has puesto rudito, ¿no? Padre nuestro. Me fascina que de entrada él lo primero que diga es Padre nuestro. Inmediatamente ya nos invita y nos recuerda que podemos y debemos referirnos a Él como ¿qué? Como nuestro Padre. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿en quién? En su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando tú, no voy a volver ahí, porque no pienso meterme ahí, pero ya lo hemos hablado muchas veces, cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, ¿verdad? Ahí ya Él te está diciendo bienvenido. Y ya te ha dado esa potestad. A mí me gustan estas palabras y voy a remarcarlas más que todo porque en un contexto legal, ¿verdad? Que ya saben que en la jurisprudencia esas cosas son muy importantes. Y en el contexto legal esta palabra tiene mucho peso. Y ya te ha dado potestad, o sea, ya te ha dicho, esto es así. En Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Eso abre un grandísimo abanico de posibilidades. Eso abre las puertas ¿a qué? A la comunicación. O por lo menos eso debería pasar. Ya en otras ocasiones hablé de ese tema y no voy a entrar, pero entiendan que al iniciar esta comunicación, esta conversación entre padre e hijo, hay cabida a todo tipo de palabras. Hay cabida posiblemente a un sinfín de conversaciones. Y eso en verdad es justo lo que hoy deseo que todos recapacitemos o que todos hoy pensemos. Veamos lo que para mí es uno de los ejemplos máximos, ¿verdad? Cosas que estamos leyendo en las oraciones de las mañanas, ¿vale? ¿Sobre quién estamos hablando en las oraciones de la mañana?
sobre David. Sobre David. A ver, ayudarme los que vienen a las 6. Los madrugadores. Cuando tú lees los salmos, lo primero que te queda claro es que la oración, vamos a decir primero la oración nunca, pero nunca puede ser repetitiva. Nunca, pero nunca puede ser mecánica. Nunca van a ser vanas repeticiones. Por eso os dije que antes yo repetía mucho eso, porque simplemente era eso, repeticiones. Debemos buscar una conexión real. Tal vez por eso surgió la pregunta, Señor, enséñanos a orar. Tal vez los discípulos o ese discípulo no sabía exactamente cómo era que Jesús pasaba tanto tiempo en oración. Tal vez a él le costaba o tal vez no. Eso no lo sabemos, son solo suposiciones. Lo que sí es cierto es que tanto él como nosotros no podemos desear o quedarnos en lo que sería una religión, en una vana religión. Queremos verdaderamente una relación. Vamos a leer algún versículo sobre Salmo 51, ¿vale? Andrés no lo recordaba, no, bueno, eso es porque por las oraciones. El Salmo 51, ¿saben más o menos en qué contexto se escribió el Salmo 51? ¿Lo recordáis alguno? Cuando pecó con Betsabé. Entonces, es un salmo, en verdad, no es el único salmo así, y eso es lo bonito de los salmos. Os invito a que, si queréis ver un ejemplo máximo de lo que es una relación cercana, os comáis los 150 capítulos de Salmo. Se dice rápido, pero no, hay que leer bastante. Os lo comáis. Ahí vais a ver a David, y eso es lo que quiero traer hoy un poquito. Ahí vais a ver a David, una persona, el ungido de Jehová, cómo en verdad se relacionaba. Dice, Salmo 51, 8, dice, devuélveme la alegría, devuélveme la alegría. David no tenía alegría. David se siente de una manera, de tal manera que yo me imagino, o no sé si a ti te ha pasado, cuando estás apesadumbrado hasta los huesos, es que son expresiones bíblicas, estás apesadumbrado total, estás súper triste, que de pronto tú vas caminando y la gente te dice, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Escúchame, ese es David. Eso es lo que David te quiere decir ahora mismo. No tenía ningún tipo de alegría. De cierta forma es como una flor marchita, le falta algo, la vida. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. El quebrantamiento que en este versículo nos expresa David no es un castigo, no es un castigo de Dios. Si alguien alguna vez ha pensado que ese quebrantamiento que ha sentido es un castigo de Dios, que es, mira, vamos a hacer el paralelo, que es como cuando cogen el latiguito y van fustigándose, no, para nada. Es el proceso de derribar estructuras internas, es cambio de raíz, es un cambio que no puede producirse por sí solo, sino que es quien, el Espíritu Santo, que transforma y construye. No lo modifica, sino que lo hace nuevo. Compartiste sobre eso, ¿no? Tony nos compartió sobre eso, metanoia, ¿no? Él lo hace todo nuevo. Ese quebrantamiento, si tú logras, ojo la palabra, si tú logras en tu corazón, no es algo, ya te lo he dicho, no es algo que tú busques y lo obtengas, es algo que el Señor va a poner en tu corazón. Si en verdad tú logras llegar a ese quebrantamiento, las cosas pueden cambiar y van a cambiar. Pero si solamente hay ya la he liado otra vez. Bueno, ¿qué fue lo que hice? Esto, vale, pues lo trataré de hacer diferente. Cosa que nos pasa a veces en el trabajo, ¿no? Tú dices, ¿dónde la he liado aquí? Vale, pues por lo menos tomo nota. Y no la vuelvo a liar así. Pues no, eso no es un verdadero quebrantamiento. Quiero que veamos Salmo 51, 10 y 11. Dice, créame, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón
limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia. A ver, es que no me gusta leerlo así. No me expulses de tu presencia. David estaba muy mal. Estaba muy mal. Él no quería, en verdad, salir de la presencia de él. O sea, piensen, no sé, ahora mismo no sé, de verdad no lo tengo claro. No sé cómo se sintió Saúl cuando la presencia de Dios se fue de él. Bueno, más o menos sabemos todos qué fue lo que pasó. A Saúl básicamente le dio igual y siguió con lo mismo. Pero ahora vemos a David y David no quiere que eso le suceda. No quiere apartarse de Dios. Bueno, no quiere que Dios se aparte de él. No sé cuántos de aquí habéis perdido a alguien. Mira, vamos a levantar la mano. ¿Cuántos de aquí habéis perdido a alguien? Un hermano, una hermana, familiar, padre, madre. Cuando fallece un familiar, el dolor de tu corazón la palabra se queda corta, es muy fuerte. Es algo que va a lo más profundo del corazón y sientes como si te fuera tu vida por ahí, ¿no? Sé que lo que digo, en verdad no se puede decir así, ¿vale? Pero bueno, es así. Sientes como que te arrancan una parte, como que sí, se te va la vida. Pero sé que es un sentimiento muy profundo y totalmente desgarrador. Y yo veo en las palabras de David el mismo sentimiento porque Dios se aparte de él. Pregunto, cuando dejamos de relacionarnos y nos apartamos de Dios, ¿sentimos esa misma ausencia? Cuando pecamos y sabemos que metemos la pata hasta el fondo, ¿sentimos que se nos desgarra el corazón? Yo veo cabezas que dicen que sí. No, yo no me siento así. Yo no me siento así. Que se pierde la cámara. Yo no me siento así. Y eso es lo más triste de todo. Pero bueno, es lo que yo quiero que ahora mismo veamos en David. David sí se sentía así y eso me habla a mí, me dice, wow, Kermel, estás mal. Estás mal porque si en verdad nosotros amamos a Dios como decimos que lo amamos, si en verdad nosotros deseamos estar con Él, cuando hay esa ausencia de Él, cuando nos separamos de Él, deberíamos de sentirnos igual que como cuando esa persona a la que nosotros queremos murió. Deberíamos de sentir esa misma ausencia de su presencia. Y no solo esa ausencia, sino esa misma necesidad de querer a esa persona junto a ti. Y creo que por vuestros rostros no es así. No anhelamos la presencia de Dios como de pronto anhelamos la presencia de esa persona que se fue. No lo extrañamos con la misma intensidad. No lo deseamos igual en nuestras vidas. Y si por lo menos hoy nos llevamos esto en nuestra mente y más importante en nuestro corazón, bastante ha pasado hoy. Vamos a ver un momento el Salmo 51, 16, 17 dice: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es ¿qué? Un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. El quebrantamiento y el arrepentimiento, vamos a decirlo así, es como un seguro. Si en verdad tu corazón logra humillarse ante la presencia de Dios y logras deshacerte de esa altivez y poder ir a los pies de tu papá, de Abba Padre, escúchame, vas por buen camino. Cada vez que David, es que cuando tú comienzas a leer esos salmos, cada vez que tú ves que David va a la guerra, le pasa esto, le pasa lo otro, lo compartía en estos días, David se sentía fatal. O sea, yo no concibo si ahora mismo nosotros con los problemas que tenemos, vale que no tienes dinero en la cuenta, vale que
yo qué sé, no tenemos tantos problemas de seguridad, pero vamos a suponer problemas de seguridad, problemas de esto, problemas de aquello. Con esos pequeños problemas que en verdad no los tienes dentro de casa, ahora imagínate David que se sentía constantemente perseguido. Dice los salmos que que no lograba dormir porque podía venir alguien, podía levantarse alguien y matarlo. O sea, él estaba fatal, totalmente mal. Él en verdad estaba muy mal. Y me perdí. David era el ungido de Dios, por tal hecho Dios estaba con él. Dios habita en el cielo, pero también habita ¿en dónde? ¿En dónde? En cada uno de nosotros. Porque somos ¿qué? Morada suya. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. David nunca pierde de vista con quién está hablando, y eso es algo importante que también tenemos que tener presente y que mi esposa nos lo recuerda mucho en nuestros tiempos de oración. Él siempre habla con respeto. De donde yo vengo y, digamos, lo que yo aprendí en ese entonces, lo que yo entendí, Dios era una entidad, ¿vale? Permítanme la licencia, era una entidad lejana. Yo ciertamente creía que Él existía, que Él había, pero que no estaba cerca de mí. No voy a decir que pensaba que era una estatuilla, ¿vale? Pero sí, pensaba que era muy lejano. Entonces, lo primero que comenzó a ser transformado en mí fue el pensamiento y el sentimiento, de que mi Dios está como vivo. Eso fue lo primero que comenzó a cambiar en mí. Y es una de las primeras realidades que nosotros tenemos que sentir por dentro. Él está vivo, es real, es el único capaz de hacerme ver cosas que en verdad, por más que me lo implique mi esposa, no lo veo, no lo entiendo. Cambia mi presente y lo que soy en cosas nuevas y aún mejores. El verlo como Dios vivo y personal me permitió, como a David, alabarle desde dentro de mi corazón. Antes yo simplemente podía cantar unas canciones así, como cuando uno canta, ¿verdad? No vamos a decir como cuando uno canta aquí en la iglesia, sino como cuando uno cantaba por fuera, ¿no? Cantaba y ya está. Como diríamos en Barranquilla, bacano, chévere. Monocuco guayabero, no, es que esas cosas ya son muy costeñas. Bacano, chévere, sí. Pero cuando tú verdaderamente aceptas a Dios, ¿verdad? Ahora se puede entender cuando dice el versículo, venga a ti tu reino. Es cuando su reino viene a mí, cuando me convierto en templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver un momento, 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está, ¿en dónde? En todos nosotros, el cual tenéis ¿de quién? De Dios. Y que no es vuestro. Y que no sois vuestro. Entonces, el Espíritu Santo que que Jesús nos dejó cuando se fue, es uno de nuestros mayores tesoros. Es en verdad lo que nos va a producir ese arrepentimiento. Por eso muchas veces aquí oramos por ese arrepentimiento, por esa convicción de pecado, por entender qué es lo malo que yo estoy haciendo y que me moleste y que me supure y que me incomode de tal modo que yo diga, Señor, ya lo estoy viendo, ya lo estoy entendiendo y vamos a comenzar a orar por ello, ¿vale? Eso sería lo que deberíamos de hacer. Pero quiero volver a recalcar eso de el Dios cercano. Ese es el problema o la gran diferencia entre muchas religiones y lo que nosotros aquí profesamos. No profesamos un templo, no profesamos una estructura. Me encanta la arquitectura de las iglesias. Cuando voy a otras ciudades, a otro pueblo, me gusta ir a la iglesia solo por verlas. Son espectaculares. Han gastado mucho tiempo, dinero para hacerlas. Son espectaculares. Pero yo sé que ahí no habita Dios. Dios vive ¿en dónde? En mí. Entonces, si unas personas X por dinero, y no por dinero, levantaron esas iglesias con todas esas formas, con todas esas florituras, con tantas pinturas hermosas, ¿verdad? Con tanto detalle, con tanto cariño, con tanto amor,
¿cuánto más nosotros tenemos que cuidar este templo en donde Él habita? Habitación santa para Él. ¿Sabes? 2 cosas llevamos, entre comillas, que quiero que retengamos. ¿Cuáles han sido? ¿Cuál fue la primera? Arrepentimiento. ¿Qué, Salva? Arrepentimiento, ¿verdad? Y que nosotros seamos conscientes de que tenemos una habitación santa para Él. Pensar en la tsunamita. Es que, ya que he predicado de esa y esa canción me encanta, pues ahí está. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado, ¿con quién? Con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi antiguo yo, ese Kermel desastroso que mi esposa conoció hace tantos años, no debería ser el mismo que el que mi esposa está viendo ahora. Digo no debería porque en verdad faltan muchas cosas por cambiar. Porque falta mucho arrepentimiento, mucha convicción de pecado. Me falta ver muchas cosas. Pero escúchame, que esto es extensible para toda la iglesia. Si estamos aquí, es porque creo que todos deseamos seguir siendo cambiados. Bueno, no está aquí el versículo por lo visto, pero el que ¿cómo dice ese versículo? Que el que comenzó la buena obra, hasta Él. Estamos en una carrera de fondo, ¿sabes? No es una carrera, no es un sprint, no es una carrera corta, es una carrera de fondo. Y aquí vamos a estar. Estaremos siendo perfeccionados, estaremos siendo, como Daniel, sometidos al horno de fuego. Estaremos ahí entrando una y otra vez para que el Señor, con dolor, saque lo que no le gusta de nosotros. Pero nosotros tenemos que decidir hacerlo. Pues sí está, Filipenses 1:6. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente, me gusta esta versión, que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. ¿Quiénes de aquí están esperando que Cristo Jesús vuelva? Amén. Salmo 48 dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas. ¿No está puesto? Es que como no los escucho, por eso creo que no está puesto. Sus enseñanzas están escritas y porque os digo eso, lo repetís. Vamos a ver si hay jóvenes aquí. Porque sus enseñanzas están escritas ¿en dónde? En mi corazón, aleluya. Escúchame. David inquiría, esa es la palabra que se utiliza. Él meditaba, él pensaba en lo que Dios le decía. Y eso que él no tenía toda la Biblia así de larga y largota como la tenemos nosotros ahora. Él tenía muchos menos libros. Pero él meditaba en eso. Y en eso le hallaba su refugio, hallaba transformación, hallaba palabra de Dios. Y me gusta que dice, me complace hacer tu voluntad. En domingos pasados alguien nos compartió sobre ¿qué? Sobre darlo, ¿era así? Todo. ¿Era así? ¿Darlo todo? No. Todo es todo, vale, todo es todo. Parecido, era todo, lo importante era todo. Eso es lo que necesito. Hacer la voluntad de Dios es todo. Me gusta porque David, no lo he leído, pero David se levantaba, él oraba y decía, Señor, tenemos esta batalla, tenemos esta pelea, ¿vamos a por ellos? No, pues no vamos. Tenemos esta batalla, tenemos esta pelea, ¿vamos? Por supuesto, yo estoy contigo, David, vamos. Todo es todo. Cada vez que tú inicias tu día, cada vez que tú estás pensando en cambiar de trabajo, cada vez que tú estás pensando en, esa chica me gusta, me parece guapa, esa para mí. Cada vez que, ¿por qué no decirlo? Cada vez que tú te sientas con tus hijos a hacer los deberes, tú sabes que verdaderamente Dios está ahí
Él quiere que tú hagas eso, incluso para hacer los deberes con tus hijos. Lo digo yo porque es que también me he dado cuenta que soy un tonto para hacer los deberes con mis hijos. No en el hecho intelectual, sino en la sensibilidad que a veces tengo que tener incluso para hacer los deberes con mis hijos, mis hijas. A veces con una simple, una multiplicación y una división, puedo hacerle daño en el corazón a mi hija, que me pasó esta semana. A veces solo con eso puedo hacerle daño en el corazón a mi hija. Entonces, incluso para ponerte a hacer los deberes con tus hijos, tienes que decirle, Señor, me pongo a hacer los deberes con mi hijo. ¿Esto es así? Sí, vale, guíame. Si tienes una enseñanza para darle a mi hija, guíame. Que de una multiplicación también podemos predicar, hombre que sí. De una división no. Vamos a ver. Hoy. Vale. David oraba, bueno, esto ya lo he dicho. Y después en el versículo 3, vamos por el versículo 3, Salva. El versículo 3 dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es totalmente lícito que le pidamos oración por nuestras necesidades, incluso por lo que seguramente ni siquiera necesitamos. ¿Por qué no? Es lícito. ¿A qué voy? Es nuestro Padre. ¿Acaso tus hijos no vienen a pedirte cosas que son imposibles de dárselas? Pues nosotros también podemos hacerlo con nuestro Padre, ¿no? Ahora, ¿vosotros os lo dais a vuestros hijos? No, pues tampoco esperéis que Dios os lo dé. Es así de claro. Llamémosle el tiempo de Dios, llamémosle la voluntad de Dios, llamémosle como le llamemos. El brazo de Dios no se va a torcer, su voluntad no va a cambiar. Si eso es para ti, si eso es en verdad lo que tú necesitas, eso va a ser. Sí. Es que muchas veces no nos conviene. Y Él, por protegernos, dice, no, pasemos de eso. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces recibiremos un no como respuesta y esto está dentro de su voluntad. Esa misma que es agradable y que perfecta. Siempre fui uno de esos de los que le gustaba controlarlo todo. La verdad es que poco a poco Dios ha ido desmontando áreas en mí, áreas de control. Mientras mentiría si dijera que no me preocupo, por ejemplo, por el dinero, que nunca llega, que nunca es suficiente. Por mis mujeres, como digo yo, ¿vale? No lo penséis mal, por mis 2 hijas y mi esposa, por mis mujeres, por situaciones que pasan en la iglesia, pero en lo que sí no te mentiría es que hago el ejercicio de descartarlo de mi mente. Y con una pequeña oración lo regreso a las manos de Dios. Me despierto, no sé por qué narices el bendito banco, lo primero que hace, que lo diga mi esposa, lo primero que hace es mandarte el mensajito de su saldo es insuficiente. Mira, otra persona que su saldo es insuficiente. Macho, no le conecté los datos al móvil así a primera hora, ¿vale? No lo hagáis, porque lo primero que me sale es el saldo de la cuenta es insuficiente, ¿sabes? Y yo digo, yo veo el mensajito, hace ping, y yo digo, no, ya estamos, ya digo, Señor, si tú tienes el control de esto, ¿yo por qué me voy a afanar? Más no puedo hacer para que haya dinero. Así es que ahí está el móvil, ahí está la cuenta del banco, ahí están mis necesidades, que las conoces todas, Padre Santo, Señor. En ti confío y en ti descanso. Amén. Pero es que así lo tenemos que hacer con cada cosa. No podemos cargarnos ni mentalmente, ni mucho menos dejar que ese peso mental se vuelva también emocional y nos dañe físicamente. Muchísimas enfermedades tienen que ver con ese peso mental y ese peso emocional que cargamos innecesariamente. El comernos, eso les pasa mucho cuando nos hacemos mayores como yo, nos comemos la cabeza, comenzamos a pensar, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo lograr esto? ¿Cómo? Mira, pues si me gusto, eso lo hago yo también, si me cojo este otro trabajo, seguro que sumando esto más esto, llego a esto y me sobra esto, puedo ahorrar esto y seguramente que para verano tengo ahorrado para irme de vacaciones. Ese es el plan. Sí, claro. Sí, claro. Después de ahí tengo que decir, mira, voy a mandar este currículum y esto otro, y después de mandar el currículum digo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Esto es voluntad de Dios? Si tú ya sabes que no es voluntad de Dios. Dios no quiere, bueno, en fin.
¿para qué? Y digo, ya lo he mandado, ya lo dejo así. Escucha, que a los 5 minutos ha sido rechazado. Yo, ¡gloria a Dios! Dios tiene el control absolutamente de todo, pero solamente si tú se lo das. Si no, tú puedes seguir pensando que tienes el control. Eso es lo gracioso del control, ¿vale? Eso es lo gracioso del control. Tú crees que tienes el control, pero en verdad lo único que estás haciendo es comerte la cabeza, porque el control está ajeno a ti. Te estás engañando, te estás cargando. A ver. Salmo 40, 1-4. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Escuchar las palabras de David. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, ¿qué? Un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Pacientemente esperé en Jehová. El afán y la prisa que se nos ha enseñado en la actualidad, el micro, ¡ping! 30 segundos, ya el horno se dura bastante poco como para que se te ocurra poner las pizzas en el micro, ¿sabes? Paciencia. ¿Quién ha dicho que los procesos son rápidos? ¿Quién ha dicho que los procesos son rápidos? ¿Quién ha dicho que los procesos no van a ser dolorosos? ¿Quién ha dicho que los desiertos los pasaremos haciendo, no sé cómo se dirá, pero lo de la tablita, ¿sabes? Que lo hacen también en el desierto. El mismo snowboard que hacen, también lo hacen en el desierto. ¿Quién ha dicho que lo vamos a pasar así de rápido? No. Dice aquí que lo sacó del pozo de la desesperación. ¿Cuántos de aquí se sienten verdaderamente desesperados a veces? No saben qué hacer. Que cuando vienen a veces a la iglesia dicen, ¡wow! He llegado a un lugar de descanso. Hay gente así, ¿verdad? Que llega aquí y dice, aquí quiero encontrar mi descanso. Aquí creo que voy a encontrar mi paz. Aquí creo que voy a poder respirar porque siento que me ahogo, ¿verdad? Hay gente que viene aquí buscando eso. En verdad lo puedes encontrar. Pero te digo que no solamente aquí lo encuentras. Lo encuentras en intimidad con Dios. En Él vas a encontrar esa paz. Vas a ser reconfortado. Vas a ser lleno. Vas a ser soportado. Y más importante, vas a encontrar guía para ese siguiente paso. Ese paso que no puedes ver por todo lo que te está ensombreciendo la mirada, lo vas a ver. Porque Dios está ahí. Porque eres un bienaventurado. Porque si tú has puesto tu confianza en Jehová, eres ese bienaventurado. No mires alrededor. Esa es la típica enseñanza, enseñanza no consejo, que yo les doy a los compañeros de trabajo cuando los estaba formando. Escucha, tú no mires a tu alrededor. Tu faena es coger este trapito y secarle el sudor al médico. Esa es tu faena. Si los otros no trabajan, no trabajan. Si trabajan mucho, trabajan mucho. Pero tu faena es esta. Encárgate de hacer tu faena. Y nuestra faena es buscar el rostro del Señor. Nuestra faena es buscar intimidad con tu Abba Padre, con tu papito lindo. Voy a pasar de estos versículos así, o voy a leer esto rápido. En Lucas 11, de versículo del 5 al 13 dice, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y les dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, y el que busca, y el que llama. No voy a entrar a destrozar eso, porque nos duramos aquí un montón de tiempo. Pero lo que sí os digo es eso, el mismo Padre Celestial te está diciendo, aquí estoy. Aquí estoy. Tú eres el que llevas tus prisas, tú eres el que llevas tus afanes. Yo sigo estando aquí, inmovible. Soy la roca fuerte, la roca firme, la piedra angular. Ven y búscame. Que me hallarás, básicamente, y que me hallarás. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Flipa, no entiendo eso, pero bueno. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Si no sabéis cómo orar, creo que hemos hablado bastante de cómo David oraba. Si no sabéis cómo referiros a vuestro Padre Celestial, porque hemos tenido 1000 problemas con nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre Terrenal, pues leer los Salmos o escuchar otra vez esta predicación. Nosotros tenemos que acercarnos a Él sin esquemas, sin vanas palabrerías. A veces hay personas que les gusta hablar muy bien. A los latinos en general utilizan muchas palabras, ¿vale? Se ponen a hablar y a veces uno se queda como que, ¿qué has dicho? Porque utilizan lo que llamaríamos florituras. Todas esas cosas a Dios les da igual. Él me gusta porque siempre hago el mismo paralelo. Mis hijas y yo, Dios y nosotros. Mis hijas vienen y me dicen cuantas cosas raras y me hacen unas preguntas todas raras que a veces yo digo, no lo sé, pregúntale a mamá. Esa es la campeona, no lo sé, pregúntale a mamá. Pero a lo que voy es eso, es acércate, háblale, llórale, que tus mocos se salgan, que tu corazón se derrame por completo. Fíjate en David, el rey David danzó, bailó, hizo todo con tal de agradar a Dios, porque eso era lo que a él le gustaba. La Biblia habla de que de que David era eso, lo que le gustaba era eso, ¿no? Un corazón como el de David. Busquemos tener un corazón inclinado hacia Dios como el de David. Hay una cosa para cerrar, y ya podéis ir subiendo el grupo de alabanza, que quiero que veamos. Efesios 6, 18. Uy, yo no lo escribí. Llamó mi atención esto. En Efesios 6, en un principio, en Efesios 6, habla sobre la honra a nuestro Padre. A padre, honrarás a padre y madre, no sé, todo esto. También dice que los siervos obedezcan a sus amos, dice que los amos también, no dice que obedezcan a sus siervos, pero sí que los traten como también Dios os trata a ellos, ¿verdad? Y después en Efesios 6, ¿se acuerdan qué es lo que está? La armadura de Dios. Después comienza a hablarnos sobre la armadura de Dios y dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, todo esto. Y luego de describir la armadura de Dios, Dios cierra con el versículo 18, que es lo que quiero que veamos. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. Esto me lleva a pensar que está puesto ese versículo aposta después de que tú te pones la armadura o después de que habla de la armadura, porque es como si ese fuera nuestro primer acto. El primer lugar en donde nosotros, como hijos de Dios, tendremos nuestros encuentros. No es un campo de entrenamiento, es un lugar de pelea, es un lugar de batalla. Entonces Él nos dice, después de que tú seas consciente de todo, es cuando tú entras a la oración. Constante en la oración, recurrente en la oración.
recurrente en esa intimidad, en esa búsqueda de tu Padre Celestial. Y aquí voy a ir a cerrar. Y después oraremos. Recuerden, los que nos siguen por las redes sociales, necesitas de tu Padre Celestial. Los seres humanos, somos dependientes. Y nuestra principal dependencia, por ejemplo, podría ser el oxígeno. Nosotros necesitamos a Dios como el oxígeno. Si no tenemos a Dios en nuestras vidas y no tenemos esa relación con Él, no vamos a ir a ningún lugar, no vamos a avanzar para nada. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Que Dios os bendiga y nos vemos el miércoles. Gracias, Padre.